Bienvenidos a Real Historia, el podcast que te transporta a través del tiempo para rememorar los acontecimientos más importantes de la historia universal. Desde Asunción del Paraguay, a través de Informate PI, Emilio Urdapilleta presenta Real Historia. Martes 4 de febrero del 2025. Hace 36 años atrás, un 2 de febrero de 1989, se desencadenó el evento que hoy conocemos como el Golpe de la Candelaria, llamado así por la fecha en que sucedió este levantamiento militar, que coincidió con la fiesta de la presentación en el templo de nuestro Señor Jesucristo, 40 días después de la Navidad, y con la purificación de Nuestra Señora Santa María, que se realiza con las luces de las velas, las candelas, las candelarias. De allí el nombre de Golpe de la Candelaria. Y la víspera de la fiesta de San Juan, San Blas, patrono del Paraguay, San Blas de Sebaste, patrono del Paraguay, 3 de febrero. Y en esos días sumamente cargados de emotividad religiosa y también histórica para nuestro país, el ejército paraguayo encabezado por el general Andrés Rodríguez llevó a cabo un golpe de Estado y una revolución para derrocar al comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, general de ejército y presidente de la República, don Alfredo Stroessner Matiauda. Golpe de Estado que tuvo sus alternativas y que hasta hoy falta el relato científico, falta el relato meticuloso y pormenorizado de cómo fue este levantamiento. Así también, todavía hoy no tenemos a ciencia cierta el número de víctimas fatales que produjo esta rebelión en contra del general Stroessner que llevaron a cabo los generales golpistas Carlos y Víctor, como se hacían llamar. En esta ocasión trataremos de echar sobre la mesa, a partir de fuentes internacionales, cuánta gente murió en el golpe de la Candelaria. Esto es la Real Historia. El 2 de febrero de 1989, fecha festiva para la Iglesia Católica, celebración de la Candelaria, celebración de la presentación de nuestro Señor Jesucristo en el templo y de la purificación de Santa María. Vísperas de San Blas, patrono del Paraguay, y hasta teníamos en el aire, en el ambiente, toda una especie de liberación cultural. Estaba previsto un concierto del famoso mexicano Luis Miguel, que se realizó en el día 2 en el Sportivo Iteño, y en el día 3 debía realizarse en el Estadio de los Defensores del Chaco, pero ya sabemos que todo eso quedó en aguas de borraja. Por cierto que Luis Miguel estuvo acompañado por el argentino Sergio Denis en estas ocasiones. Poca gente recuerda eso, pero así fue.
Y sin embargo, por supuesto, estos señores no sabían que tras bambalinas en el ejército paraguayo se estaba cocinando el golpe de Estado contra el comandante en jefe, general y presidente Alfredo Stroessner Matiauda. Así es, algunos se ofenden cuando se dice que eso es cuando se los llama generales golpistas, pero no cabe otro término para los Carlos y los Víctor, que en este momento no viene al caso entrar en detalles respecto a quiénes eran y quiénes no eran. Mucha gente sabe ya perfectamente eh, quiénes eran cada uno de ellos. Y la intención de este programa de hoy no es precisamente entrar en detalles ni ser muy puntillosos sobre esos temas. Lo cierto es que el régimen del general Stroessner, allá por 1983, empieza a resquebrajarse. La crisis de los 80, que fue mundial, el Nixon Shock, que gradualmente fue alcanzando a todos los países del mundo, afectó también a Paraguay. Se dice que las dádivas y se dice que la bonanza económica que produjo la construcción de las represas de Itaipú y Yacyretá empezó a cortarse ya tras la inauguración de estos emprendimientos que fueron uno de los más grandes aciertos del general Stroessner. Y había un agrietamiento, había una creciente descomposición del régimen en los 80. Muchos dicen que si el general Stroessner aceptaba renunciar a su cargo en 1979 o quizás inclusive en 1983, habría quedado como uno de los más grandes estadistas del país, a pesar de que nadie puede negar las cruentas violaciones y los terribles atropellos que se cometieron contra los derechos humanos en su mandato, que son injustificables. Uno solo es injustificable y se habla de 450 muertos y desaparecidos en total, que son vidas imposibles de recuperar, y el dolor, el tormento que sufrieron ellos y sus familias son la carga con la que el general Stroessner va a llevar siempre, va a cargar siempre con esa responsabilidad y esos muertos en su ataúd y en su baúl. Cada muerto de forma extrajudicial, cada muerto que haya sufrido tortura y arbitrariedades, son una carga imposible de justificar. O sea, quizás en algunos casos extremos existan justificaciones, pero durante el gobierno del general Stroessner mayormente eran personas cuyo único, entre comillas, delito era ser opositores a su gobierno. Y algunos eran acusados falsamente de comunistas, etcétera, etcétera. Ya sabemos lo que fue esa cuestión de la violación de los derechos humanos. Y 450 muertos, guste o no guste, son el saldo negativo, y que mucha gente diría correctamente que no hay ni 1000 Itaipús ni 1000 Yacyretás valen la vida de 450 inocentes. Y hay otros que dicen también correctamente que no todos esos 450 eran inocentes, que allí hubo muchos verdaderamente terroristas y verdaderamente guerrilleros y verdaderamente delincuentes. Es una discusión que tampoco vamos a tener acá, pero bueno, el hecho es ese. Sin embargo, nadie puede discutir tampoco las grandes obras de desarrollo que en 35 años Paraguay realizó con el general Stroessner, que era el país más atrasado de Hispanoamérica.
el Paraguay, el más pobre y el más subdesarrollado de Hispanoamérica, cuando él toma las riendas de la República. En 1954, cuando él toma el poder, Paraguay era el país más atrasado de Hispanoamérica, solamente igualado por Haití. Y con eso está todo dicho, porque la gente no dimensiona tampoco el nivel de subdesarrollo que Paraguay tenía en 1954. Mucha gente es muy severa en los juicios merecidos en muchos casos contra el general Stroessner por sus violaciones a los derechos humanos. Es muy severa en ese aspecto, pero tampoco dimensiona la gravedad de la situación del país en 1954. Millones de compatriotas desde décadas antes abandonaron el país por las persecuciones políticas, por las revoluciones, por los cuartelazos, los golpes de Estado anteriores a los que, al de la Candelaria. Inclusive se decía que había más paraguayos en el extranjero que paraguayos viviendo en la República del Paraguay. Se llegaba a decir eso en algún momento. Allá por el año 1948 hay un artículo de una famosa revista argentina que decía eso. Viven más paraguayos fuera del Paraguay que en el Paraguay. Si eso no les hace entender y dimensionar el contexto histórico en el que Alfredo Stroessner tomó el poder y el contexto histórico que forzó quizás a Alfredo Stroessner a tomar medidas severísimas en contra de tales o cuales personajes históricos, bueno, nosotros hacemos historia y tenemos que poner todas las cosas también sobre la balanza. Impagable e imposible de compensar es la muerte de un inocente, menos aún la muerte de 450 inocentes, sin contar ya los 20.000 detenidos arbitrariamente y torturados, o a los miles de exiliados que también hubo en la época del general Stroessner. Pero de nuevo, miremos lo que era el Paraguay desde 1904 hasta 1954, son 50 años. Era una catástrofe. Nuestro país era una catástrofe. Esa es una triste realidad. Pero cuando llegó el año 1983, las cosas ya estaban muy claras. El régimen estaba descomponiéndose. Y no se veía que el general tuviera intenciones auténticas de abandonar el cargo. Inclusive corrieron rumores de que, no rumores, sino verdaderas posturas del mismo Alfredo Stroessner, de que él deseaba que su hijo Gustavo, entonces coronel en el ejército, en la Fuerza Aérea, que su hijo Gustavo le sucediese en el gobierno. Cosa que provocó una decisión todavía más fuerte entre los del bando estronista y de los del bando, bueno, una mezcla de diosa y pantera que había entre los opositores dentro del Partido Colorado, que se hacían llamar tradicionales, pero bueno, había una mezcla de todo allí. Opositores dentro del partido del general Stroessner. Y no viene al caso, vuelvo a decir, relatar estos detalles. Lo cierto es que el 2 y 3 de febrero de 1989, ya avanzando y avanzando la putrefacción del régimen, que ya estaba muerto, ya estaba como para morirse y ser enterrado, dicho sea de paso, y el general Stroessner no la vio, no la vio. Llega esos últimos días de enero, se lanza una campaña de reelección presidencial para Stroessner. O sea, hasta ese punto había una ceguera política por parte del general. Un tipo que era muy ducho y muy astuto y muy visionario en todas estas cuestiones,
quizás por la edad, quizás por sus adulones o una sumatoria de todos los elementos, no la vio. Y en serio se estaba postulando para la reelección presidencial una vez más. Pero mucha gente le estaba avisando que en el ejército se producía, estaban calientes los panchos en el ejército. Y que el mismo general Andrés Rodríguez, su consuegro, era el que le estaba preparando la camita. Cosa que él no creía. Y de nuevo, en contra de todos los, todo lo que enseña la historia universal, de que los golpes de Estado y los golpes de mano contra los gobernantes de un país generalmente provienen de su círculo áulico más cercano. Pregúntenle a Julio César quiénes fueron los que le dieron las últimas estocadas. Eran todos parientes suyos. El famoso Bruto, Marco Bruto, que tiene el estigma eterno de la traición por haber asesinado y dado la última, cosido la última puñalada al gran Julio César. Se decía de él que era hijo bastardo de César con su por relaciones que mantuvo con la madre de Marco Bruto. Y de hecho que César lo trataba como si fuera un hijo a Marco Bruto. Y es él quien le ensarta el último puñal a uno de los grandes hombres de la historia, Julio César. Y podríamos citar tantos otros casos. Pregúntenle a Francisco Solano López Carrillo quiénes fueron los conspiradores principales contra su gobierno. Sus parientes. Sus parientes. Y sin embargo, el general Stroessner no creía que era Andrés Rodríguez el que le iba a traicionar. Y así le fue. El 2 de febrero de 1989, el plan era capturar al general Stroessner cuando él estaba cenando en casa de su amante, María Estela Legal, más conocida como Ñata Legal. Sin embargo, una llamada telefónica que algunos dicen que fue del coronel Gustavo Stroessner, le anunció que efectivamente el golpe empezó y que estaban yendo a capturarlo. Estaban yendo a capturarlo. Y el general actuó con premura y con precocidad y se refugió y luego fue trasladado a su residencia presidencial primero y luego al batallón escolta. Y 5 minutos después dicen que llegaron los efectivos de la caballería a capturar al general en la casa de María Estela Legal y se encontraron con que el general Stroessner ya se retiró de allí. Se produce en ese momento la primera balacera. La primera balacera. Y acá nosotros queremos hablar en este particular programa de la Real Historia. No vamos a entrar en detalles, no vamos a ser puntillosos, no vamos a escarbar y a remover punto por punto las acciones de combate que sucedieron en esa ocasión. Sí queremos hablar de los reportes de muertes que la prensa internacional informó y publicó en base a los datos que se recogieron en el lugar de los hechos. Se sabe que en la casa de Ñata hubo balaceras, se sabe que en toda la zona de Mburuvisharoga, la embajada estadounidense, la parte en donde se encuentra actualmente el hospital de policía, toda esa zona en varios cientos de metros a la redonda hubo intensas balaceras. Se sabe que en el batallón escolta hubo intensas balaceras, en el comando en jefe también hubo intensas balaceras y en toda esa zona a la redonda. Se sabe que en la cercanía de
el actual ICE, o bueno, la Secretaría Nacional de Deportes, también hubo balaceras ahí. Se habló de varias balaceras en las unidades militares y hasta hoy tenemos que hacer ese recuento histórico de todos los puntos en donde hubo realmente tiroteos y matanzas. Porque ¿qué sucede? Sucede que se echó un manto de silencio y un enterramiento total de lo que verdaderamente aconteció en la noche del 2 y el 3. ¿En qué sentido? ¿Cuánta gente en verdad murió en esa jornada fatídica y luctuosa para el Paraguay? Porque si estamos hablando de un muerto inocente, ya es impagable esa muerte. Un muerto inocente en el golpe de la Candelaria ya es muchísimo, ya es imperdonable. Yo sé que hay personas que no, quizás no quieren tomar a bien esto y quizás quieren ocultarlo, meterlo bajo el tapete y tapar este asunto. Quizás sea para bien, quizás sea para mal, pero la realidad es que así como condenamos a las 450 matanzas de inocentes y violaciones a los derechos humanos que se produjeron durante el régimen del general Stroessner y condenamos esas muertes y nos parecen deleznables, repudiables y no hay justificativo. Bueno, repito, en contextos bélicos quizás, pero siendo personas inocentes, muchas de ellas, no hay justificativo alguno para que se viole los derechos de 450 que murieron y otros 20.000 que fueron detenidos, torturados, etcétera, etcétera. Así también que haya muerto un civil inocente en el golpe de la Candelaria hace absolutamente repudiable la acción de esa noche. Hay que ser justos, ¿verdad? Supongo que sí. Y yo creo que ese es el motivo por el cual no se quiere hablar del tema. No se quiere decir cuántos lo que murieron realmente en esa jornada. Yo voy a apelar a la prensa internacional porque en Paraguay es increíble, pero no van a encontrar muchas fuentes de esto. Un autor británico llamado Andrew Nixon escribió en alguno de sus trabajos que el rango de muertes estaría entre 150 a 250 soldados. Soldados. Sin contar ya heridos, porque estamos hablando de muertos nada más, sin contar ya heridos y civiles muertos en el golpe de la Candelaria. El rango estaría entre 150 a 250, según Andrew Nixon. Por más que las cifras oficiales hablan de 30 a 37, a los que mayormente les atribuyen ser del batallón escolta presidencial. Veremos lo que dice la prensa internacional. Y estos son solo algunos recortes. El diario Clarín de Buenos Aires, en su edición del sábado 4 de febrero de 1989, reportó que según cifras oficiales de la Policía Nacional, hubo más de 200 muertos en enfrentamientos, sin contar civiles y sin tenerse en cuenta el número de heridos. Clarín de Buenos Aires. Probablemente esta información haya surgido de la misma prensa paraguaya en ese momento y luego todo se quedó ya tapado. Porque la única radio que transmitió prácticamente minuto a minuto lo que sucedía en el golpe, bueno, es un decir minuto a minuto, pero transmitió lo que sucedía en el golpe fue Radio Cáritas. Y probablemente la información provino de la misma Radio Cáritas. Hay que decir las cosas como son. Entonces, Clarín de Buenos Aires habla de más de 200 muertos en enfrentamientos.
Ahora viene The Guardian, periódico británico, también del sábado 4 de febrero de 1989, informó que, palabras textuales, montón de civiles atrapados en el fuego cruzado fueron muertos y cientos quedaron heridos. Se recogieron 12 cadáveres, probablemente de civiles, frente a Mburu Villaroga. The Guardian señalaba eso en su edición impresa del 4 de febrero de 1989. El Washington Post, actualmente propiedad de Jeff Bezos, también del sábado 4 de febrero de 1989, en un artículo escrito por Eugene Robinson, señala que solamente en el batallón escolta presidencial, repito, solamente en el batallón escolta presidencial se reportaron al menos 150 soldados y 2 civiles muertos. Y a eso se suman 35 policías, que son probablemente los que comandó el general Brites Borges. Esta información el Washington Post la recogió, afirman ellos, de la policía paraguaya. No sé después qué pasó de esos reportes, si es que la policía paraguaya, la Policía Nacional nuestra, hizo el reporte, escribió, anotó, dejó guardado, pero por lo menos el Washington Post dice que de la policía paraguaya obtuvieron ese dato. O sea que entrevistaron a alguien de la policía o algo por el estilo. Associated Press, 4 de febrero de 1989. Y luego replica el New York Times, 4 de febrero de 1989, esta misma noticia. Varían algunos detalles nada más. Que según lo transmitido por Radio Cáritas en Asunción, alrededor de 200 soldados habrían muerto. Y el dirigente opositor Domingo Laíno, cita el New York Times, habla de que como mínimo murieron 100 hombres leales a Stroessner. Soldados leales a Stroessner. Las fuentes están ahí. Yo les presento estas fuentes. Hay muchas otras, pero creo que estas son las más interesantes porque dan números de muertos. Números de muertos, que es lo que acá no se quiere decir. Acá se está planteando, hace mucho tiempo se dice, algunos periodistas, escritores, opositores al régimen, hablan de que prácticamente solo murieron 2 o 3 del batallón escolta y los locos de Brites Borges. Solo ellos murieron. Después nadie murió. Fue una festichola más o menos el 2 y 3 de febrero de 1989. La realidad es que la prensa internacional, y en algunos casos tomando datos directos desde Asunción, y yo me atrevo a decir, datos de la Embajada de Estados Unidos, porque si el Washington Post dice eso, es porque probablemente la embajada dice eso. Sí nomás, sencillo. Y si ellos hablan de 200 muertos, 150 solamente en el batallón escolta, aproximadamente, y unos 35 de la policía, de los que comandaba Brites Borges. Ahí ya tenemos, hagamos matemáticas, ahí ya tenés 185 muertos, sin contar civiles, y solamente los del general Stroessner. Ya ni hablemos de los muertos que tuvo el otro bando, porque el otro bando también habrá tenido sus muertos, por más que ellos digan, no tuvimos muchas bajas. Yo me pondría a cuestionar eso. Habrán tenido sus bajas también. Y a eso hay que señalar que hay episodios que aún no se relatan sobre el golpe. A mí me contó una persona, no tengo autorización para revelar su nombre, pero la conocí y me contó ella. Inclusive está grabado su testimonio en algún lugar.
que ella sufrió un bombardeo en la zona de tribunales. En la zona de tribunales en Sajonia, ella vivió un bombardeo de la Fuerza Aérea que no se cuenta y que ella dice que efectivamente existió y que ella tuvo que salvar su vida saliendo entre los escombros del bombardeo. El testimonio de una mujer que me contó eso y que ella era pequeña, tendría 12, 13 años más o menos, cuando sucedió. No tengo nomás autorización para dar su nombre, pero es así. Y que ella vio en Sajonia, en la zona de tribunales, pero docenas y docenas de cadáveres. En Sajonia. Así es que el tema del golpe del 2 y 3 de febrero de 1989, algún día se tiene que decir la verdad, algún día tenemos que contarle a la gente la realidad del hecho, que murieron muchos más de los que quieren vendernos, y que así como cuestionamos los 450 muertos del régimen del general Stroessner y los 20.000 torturados, atrocidad absolutamente terrible que cargará siempre el general Stroessner sobre sus hombros, también tenemos que decir que en el golpe de la Candelaria, en 2 noches se mató a tantos como Stroessner mató en 35 años. Repito, en el golpe de la Candelaria, la democracia liberal que se instauró en el Paraguay mató a tantos como el general Stroessner mató en 35 años. Síganos en las redes sociales, síganos en Facebook, Instagram, YouTube, Twitter, X, Spotify, Rednote. Yo sé que es un tema controvertido, pero bueno, hay que remover también estas cuestiones. No podemos quedarnos siempre con los cuentos de hadas. Y bueno, la próxima tendremos más real historia si Dios así nos lo permite. Permiso.